Saludos, su quicosis de todos los días. Hoy tengo a Omar Ávila, que está flaquito porque le dio de todo. Y Omar, tienes que comerte unos mondongos. Mira, Omar, es un placer tenerte aquí. Omar, en estos días he hablado mucho de ti porque yo metí en la radio el video donde tú y 15 organizaciones que me dijiste que llegaron ahora 23. a 23 solicitaban al CNE que se les reconociera. Fíjate, si sumamos, sin estar descartando o buscando pruebas de nada, los 27 partidos que suscriben el documento del G4, los 85 de oposición regionales y nacionales que están ya inscritos en el CNE, y los 23 estos de la oposición tienen casi 110 partidos, más. Mira, la realidad es el Consejo Nacional Electoral habilita a 30 organizaciones políticas. Primero 27, después fueron anexando 3 más. En el año 2016 tocaba revalidar a los partidos. Y ahí viene todo el problema. En ese momento habíamos 62 organizaciones políticas nacionales. Aquí en el 49 y aquí llega hasta 62. Casi que le da la vuelta. Ese era el número de organizaciones nacionales que habíamos para el momento. Hay un decreto constituyente que ilegaliza, que para el proceso hasta el 2018. Ese decreto constituyente ahorita lo desaplican, el 41.308, desaplican parte del artículo 32 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y desaplican el artículo 25 también de esta ley. Más o menos es los que no cumplieron con el 1%, los que no habían presentado la firma, etcétera, pueden participar. Esto, el Consejo Nacional Electoral le da ese crédito solo a los partidos regionales. Convocan a 53, de esos 53, solo 40 deciden participar. Entonces ya ahí, fíjate, ahí tienes que restar 13 de esa lista que dijo la presidenta desde el primer día que iban a participar, que ya dijeron definitivamente que no iban a participar. Pero de las organizaciones nacionales también hay 5 que ya oficialmente, de esas 30 habilitadas, dijeron que no van a participar. Pero además es público, notorio, comunicacional, que hay una división entre ciertos factores que aparecen en un supuesto comunicado que firman 27, en el que va más allá del G4 y de COPEI, que todo el mundo sabe que están divididos, no sé en cuántos pedazos, pero están divididos. Un sector que no va a participar, un sector que va a participar. No me voy a meter en problemas de autoridad ni nada, porque bueno, yo tengo que hablar en nombre de mi organización política. Cada una de las organizaciones políticas que estamos en ese listado, de manera individual, comenzamos a pedirle al Poder Electoral, mira, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a este sí, a mí no? ¿Por qué a este sí? Entonces, bueno, pero llegó un momento cuando yo veo que, pues hasta cuánto llegaba el número, me pongo a revisar, me pongo a indagar, a investigar, digo, bueno, yo voy a capitalizar esto y voy a llamarlos a todos, como lo he hecho, porque tú eres testigo que nosotros hemos sido defensores realmente de la unidad sin exclusión, de la amplitud, de incluso trascender más allá de los partidos políticos, y es cuando comienzo este ejercicio. La semana pasada, por eso tú hablas de 15, bueno, vamos el 4 de agosto al Consejo Nacional Electoral y aquí están las 15 organizaciones que firmamos en principio esto. Y fíjate que lo hago de esta manera porque aquí si le metes la lupa y lo ves en detalle, vas a ver, no, pero que son las autoridades legítimas las que pueden postular. Claro, porque no solo COPEI, hay 2 banderas rojas, hay 2 BP, hay de todo. Exacto, ahora, dos movimientos republicanos. Hay de todo. Es más, yo tengo una doble personalidad. Por ahí anda uno que dice que soy yo, pero no soy yo. Esa es una copia que las circunstancias han generado. Exacto, fíjate, el día de ayer fuimos nuevamente y se suman 8 organizaciones 8 más. Para llegar a 23. Ahora, fíjate lo interesante de esto, Kiko. Es que aquí hay 23 organizaciones políticas nacionales de distintas ideologías, que nos pusimos de acuerdo porque creemos como demócratas que la ruta es electoral y eso es súper importante. Aquí hay partidos afectos al gobierno como
de izquierda, como Independiente por la Comunidad Nacional, como Poder Laboral, como Juan Bimba, que también ha estado al lado del gobierno, pero tenemos partidos indígenas como Mopivene. Tenemos partidos, obviamente... Que no ha sido reconocido ninguno. Exacto, que ¿Y estamos... por qué no lo reconoce el CNE Bueno, si la idea del gobierno es que participe todo el mundo? Bueno, mira... Porque así cuanto más dividas, más vences. Fíjate, ayer nosotros nos atendió el asistente de la presidenta. Le explicamos, le presentamos toda la documentación. Bueno, nosotros aspiramos y esperamos que del discurso que ella dio el primer día, bueno, obviamente lo lleve a la práctica y nos garantice ese derecho a igualdad, ese derecho de participación política establecido en la Constitución, donde nosotros igual podamos, en alianza o no, postular nuestros candidatos. Ajá, pero ¿qué va a pasar? Porque ya entramos en la fase de inscripción de candidatos. Van a llegar después de la ambulancia, del caballo de los bandidos. Fíjate, en este país todos sabemos que todo el mundo inscribe el último día. El último día es el 19. Nosotros vamos a esperar. Dicen que lo van a prorrogar. Es posible. Y ojo, y las condiciones del país lo dicen así. Y si hoy tocaran las elecciones, toca suspenderlas. Ahora, nosotros tenemos que trabajar como si todo estuviera normal hasta que oficialmente exista un cambio, valga la redundancia oficial, en el cambio de la fecha, bien sea por el proceso de inscripción o bien sea en el mediano plazo para la suspensión de la elección. Sí, esto sigue en aumento, eso es lo que responsablemente fíjate que yo he hay que venido decir. diciendo, perdona que te haga un paréntesis, los rusos ayer certificaron una nueva vacuna más, hay como 100 vacunas, pero la de Oxford es la que está más avanzada, y se cree que en septiembre ya está en la calle, porque Trump está presionando mucho por la elección norteamericana. Lo que lo ha matado a él electoralmente es la cuarentena, la pandemia. Y esto está presionando mucho. Y hay gente aquí en Venezuela que con cifras como las que tenemos nosotros, que no son como las que tiene Italia, pero que al final de cuentas son cifras importantes y hay que cuidarlas, pero que sigue insistiendo en suspender la elección, cuando ni siquiera la de Estados Unidos, que bueno, que tiene toda esa presión que hay alrededor de si Trump gana o pierde, se han suspendido. Y además ya está anunciada que está la vacuna. Entonces, yo no entiendo cuál es la insistencia en pedir suspensión de la elección cuando ahí viene prácticamente en 2 meses, 3 meses, vamos a tener la vacuna. Que la distribución, mira, parece que la producción de la vacuna va a ser, bueno, récord mundial en cuanto a los millones y la rapidez, porque bueno, la urgencia de la pandemia lo determina así. Sí, bueno, por eso te digo, hay que esperar, como decía Omar Santos, como vaya viniendo, vamos viendo. Hasta ahorita el proceso electoral se pudiera llevar a cabo sin ningún problema. Ya el poder electoral, de manera electrónica y poniendo sus 24 oficinas regionales para tal fin, bueno, se está avanzando en esta fase. Se ha ido avanzando en las distintas fases. Por ejemplo, nosotros pedimos hace par de semanas la extensión de la jornada del registro electoral. Bueno, y la postergaron. Y la postergaron, bueno, no lo que nosotros aspirábamos, pero la postergaron, sí le dieron una prórroga importante. Entonces, yo creo que en ese sentido, por eso te digo, estos rectores tienen una gran oportunidad al país de realmente practicar con hechos y no con palabras. Así y es. Darnos la participación. Fíjate, de hecho, fíjate, aquí, el que no haya visto es mejor que las vea todas en una sola hoja. Aquí están las 23, ¿no? Con la firma. De hecho, tienes la primicia de que son 23. Mira, Omar, vamos a meternos en el tema de la conferencia episcopal y después entramos en esto, porque aquí hay unas deliberaciones que hay que hacer sobre esta cantidad de partidos. Colé Capriles en la conferencia de fe de cámaras, en la asamblea anual, se refirió no a la división que supone eso, sino a la fragmentación, que es un proceso que se deriva de la derrota. Cuando tú pierdes, uno de los primeros síntomas es eso. Poca gente, la unidad se rompe. Y hay gente que inclusive en las culpas la destruye a propósito. Vamos a hablar de eso. Pero la conferencia episcopal sacudió el país porque estamos viendo una cosa insólita. Hay una gente que ahora excomulgó a la iglesia. Están diciendo que los curas son comunistas. Sí, son alacranes. Sí, que son alacranes, que los compraron. Colaboracionistas y traidores. Sí, hay una gente que está enloquecida. Creo que hace falta psicosis para ver si cogen pista. Ya regresamos.
Omar Ávila aquí con nosotros, quien es diputado de la Asamblea Nacional. Fíjate, Omar, la conferencia episcopal, ya en la Asamblea de Fede Cámaras, Baltasar Porras, el cardenal, hace como un inicio, como un anuncio de lo que sería esta postura que apareció ayer. El discurso del cardenal es una belleza en cuanto a que se preocupa por los más pobres, insiste que la gente es lo más importante y habla de la paz. Porque yo nunca he entendido cómo hay un sector de la iglesia que está proponiendo golpes, tiros, balas, plomo, y lo dicen sin ningún problema. Yo digo, bueno, ¿por qué es esto? Si la iglesia no está para eso, la iglesia y la palabra de Dios es de unidad, de amor, de paz. De reconciliación. Sí, de reconciliación. Entonces no entendí, pero en todo caso, este documento de la conferencia episcopal pone los puntos sobre las IES, porque si bien es cierto, habla de todas las desventajas para ir a las elecciones, los abusos de poder que hay, señala que es el camino de las mayorías y el camino de la Constitución y las leyes y de la libertad. Entonces aparece una gente insólita, los curas comunistas, los curas comprados, porque en el proceso en el que vive el país, y que ya nos vamos a meter con los partidos, ¿tú te acuerdas que cuando Chávez llegó al poder, cuando comenzó la revolución, las familias, todo se partió, cada cual cogió por su lado y la gente ni se hablaba? Tengo casos de familia, la mía, yo recuerdo que la de Belleza se partió completica, y así. Entonces ahora que eso se diluyó, que nos hemos reencontrado en la oposición, todo el país, porque no estamos conformes con lo que ocurre, la oposición militante, la política, no el pueblo, no la gente sencilla, anda en una descalificación permanente, unos contra otros, tú, vendido, traidor, alacrán, guerrillero, extremista, terrorista, narcotráfico, toda una descalificación que entonces ahora se producen unos procesos Claro, pero es que de fíjate, división. ¿por qué se produce? Calma que yo te voy a hablar. Mira, y vemos lo de Acción Democrática, el espectáculo de Acción Democrática duele, pues esos son militantes del mismo partido que han peleado todos los años juntos y ahora por este tema, y lo dice la conferencia episcopal, el tema del voto, de la abstención, está fracturando al país, porque hay una gente que no quiere ir, pese a que están derrotados desde el punto de vista de su plataforma, de sus ideas, porque el cese de la usurpación no se dio, no pasó, no hay TIAR, no hay fractura militar, no hay trunco en los marines, no hay nada de eso. Y ni siquiera hay una rectificación, sino una descalificación hacia los demás. El que vote es un traidor. Entonces ahora le están diciendo traidor a la iglesia. Pero qué semejante estupidez, por Dios. Hay gente que perdió la chaveta. Menos mal que ese comunicado de la conferencia episcopal abre un debate ineludible para discutir la política y no esa emocionalidad que, bueno, como todos estamos bravos, se nos fue la familia, no hay agua, no hay luz y todo. Entonces, la política es un desespero. No, la política es inteligente. Te pongo ya pues ahí, Sí, para fíjate, que te tires en por primer donde queráis lugar, vos. en primer lugar, fíjate, cuando no hay argumentos, tienes que recurrir al insulto y la descalificación. Y eso es lo que hace este sector. Gracias a Dios aparece este documento de la conferencia episcopal, nosotros lo hemos dicho y lo mantenimos. A Guaidó, a compañía, a todos los que están en esa ruta, María Corina, etcétera. Vamos a sentarnos y vamos a debatir, pero debatir con argumentos, sin insultos. Dame tus argumentos, dame tu estrategia, dame tus razones y yo te doy las mías. Porque abstención es extinción, abstención es rendición. Esa es la realidad, es lo que se ha demostrado a lo largo de estos años. Hace 2 años convencieron al país que no votando y legitimarían a Maduro. Ahora, la realidad es que aquí, 2 años y pico después, quien manda es Maduro. Yo le digo a los ciudadanos, y le decía a una periodista, porque aquí también en ese medio hay unos que parecen más militantes políticos que periodistas como tal. Yo le decía, si a usted le pega a su esposo, ¿a dónde usted va a poner la denuncia? ¿Va a buscar a Luis Ortega en Bogotá o en Miami, no sé dónde es que anda ahorita? ¿O vas ahí donde está el Ministerio Público, donde está Tarek William Saab? Cuando ustedes van a cubrir una protesta ciudadana, el Gremio de la Salud, por ejemplo, que es uno de los pocos organizados que queda en el país, ¿a quién le piden aumento? ¿A Guaidó o a Maduro? Entonces esa es una realidad versus la virtualidad. Yo entiendo al ciudadano común que actúe por emoción, pero los políticos no podemos actuar con emoción, sino con la razón, porque los que pretendemos liderar y ser líderes políticos, no podemos estar para complacer a la tribuna, porque además es el pueblo el que se equivoca cuando vota eligiendo a los gobernantes. Esa es una realidad. Entonces, bienvenida sea esta posición de la conferencia episcopal. Nosotros estamos optimistas en que la vía, esta ruta, que es la única ruta real que tenemos, coja
cada vez más fuerza, pero además también apostamos a que exista la madurez política necesaria en el sector que creemos en esta ruta electoral para poder construir una gran plataforma unitaria en donde enfrentemos todos unidos al gobierno, porque aquí la realidad es que todos solos somos minoría, todos. No hay ningún sector político o no político que de manera individual pueda enfrentar con éxito al gobierno. Esa es una realidad. Pongas la cifra que le quieras poner al gobierno, la más baja, el 13% dicen uno. Bueno, esa, ninguno del resto. Es más, todos los partidos unidos, como tal, como partidos, bueno, estamos casi que empatados con el PSUV en intención. Ahora, que hay unos movimientos que tienen más votos, que tenemos menos votos, eso también es verdad, pero aquí la otra realidad es que hay unas cifras que son irreales también dentro de las organizaciones políticas. Aquí tenemos prácticamente 10 años que no nos contamos, la mayoría de los partidos. Unos lo hicieron de manera a propósito en la elección presidencial del 2012 y se escondieron cuando fuimos con la MUC y algunos con tarjeta propia, porque sabían que venían en declive. Otros, bueno, que fueron viniendo en aumento, bueno, decidimos participar con nuestras tarjetas. En el caso de nosotros, humildemente, en ese momento sacamos 9 veces más votos que el partido de Ledesma, que era alcalde mayor en ese momento. Sacamos 12 veces más votos que Henry Falcón en todo el país, menos en el estado Lara, donde obviamente él era gobernador y tiene un liderazgo nacional. Tú eres testigo de que, bueno, nuestra gente es de carne y hueso, no es que es una franquicia. Yo se lo decía cuando empezaron a eso, le mostraba fotos de actividad y le digo, bueno, resulta que desde que yo tengo toda esta gente metida en un maletín. Entonces, bueno, Kiko, yo bienvenido sea y te agradezco que esta tribuna esté abierta precisamente para los demócratas, los que creemos en esta ruta, para plantear esos argumentos. A mí el día que alguien me diga, no, si no participamos, resulta que Maduro el gobierno de Maduro no se podía sentar a la ONU, no puede ser nombrado en la Comisión de Seguridad o de Derechos Humanos, etcétera, ese día yo puedo empezar a creer en la atención, pero además nuestro sistema electoral, el voto no es obligatorio. Y si el voto no es obligatorio, no puedes deslegitimar a ningún gobierno no votando. Y aquí a los amantes de los gringos, para cerrar aquí esta parte, bueno, yo les recuerdo en el 2004, cuando Bush fue reelecto presidente de los Estados Unidos, el 56% de los gringos no votó. Y Bush ganó en rayita, tenía un alto rechazo, y no porque más de la mitad de los... sacó más votos que él. Exacto, y no porque más de la mitad de los gringos no votaron y Al Gore sacó más votos, el tipo no fue presidente 4 años más. Entonces, esto un poco para sí, que la gente vaya reflexionando. Es que hay mucha mitología aquí, que es cuento, que como dice Capriles es ficción. No solo la invasión es ficción, sino que muchas de las cosas que se dicen sobre la legitimidad son cuentos. Porque tú no me vas a decir propaganda, que tú te paras en una autopista, en una avenida, y dices, yo soy presidente, y eso sí es legítimo porque tú eres el presidente de la Asamblea Nacional. No, ven acá. Es verdad que tú tienes una enorme fuerza, el G4 tiene una enorme fuerza en los respaldos internacionales, los Estados Unidos, que tiene un peso muy grande, y la comunidad internacional, y ha logrado afuera muchos éxitos en cuanto al manejo de los recursos que se le han asignado, pero en lo interno la cosa es otra cosa. Si tú no haces la radiografía perfecta de la política, si tú te caes a cuento, eso de que Maduro había abandonado el cargo, ¿te acuerdas que durante la gestión de Barbosa, eso no lo cree nadie? Si Maduro estaba amarrado, pegado con Solimí. Claro, vamos a ir al corte, para hablar de eso, aquí en Suquicos. Seguimos con Omar Ávila. Yo te contaba toda esta cosa de los cuentos y de la ficción, los inventos. Vamos a firmar el diario. Resulta que lo acaba de decir Santos en la conferencia de Fedecámara. Nadie, ningún país latinoamericano quiere meterse en el lío venezolano porque tienen sus propios líos internos. Pero Trump, todos los días Trump se sacude el tema venezolano porque no tiene éxito, no le da voto. Y ahorita la investigación que hizo el Senado americano con el señor Murphy, bueno, determinó que todo ha sido un error.
Ahora, eso lo saca el New York Times, el Washington Post, todos los periódicos y medios del mundo, y aquí uno lo dice y no hay una sola respuesta al problema que significa llamar a la atención y no tener un plan B, A o D. Y además, en todas las investigaciones sobre los procesos de abstención en el mundo, 97% de esas iniciativas han fracasado. Son un error como lo fue en el 2015, son un error como lo fue en todas las elecciones que transcurrieron a partir de 2015 hasta ahora, alcaldes, gobernadores, etcétera, que lo que han hecho es producir inmovilización y división, porque la oposición se ha dividido más en esta discusión que con las políticas hacia el gobierno. Ahora, no hay una reflexión sobre eso, sino el mismo cuento. Entonces, ahora, bueno, ahí, sí, Maduro se va mañana, ya volvieron. En noviembre viene una cosa, van a un gobierno, tú sabes, construido con distintos factores, todo un cuento al cual tú no tienes acceso a discutirlo. Se supone que, bueno, si tú eres el representante de la oposición, no sé qué cosa, bueno, pero vamos a discutirlo. No me lleves empujado. Lo que pasa es que hay un liderazgo que no consulta, que no es democrático, que al todo el que le adversa o le hace un cuestionamiento le cae encima. Esas millonarias redes, laboratorios que tienen para insultar a cualquiera, que son una cosa que tú dices, bueno, ¿y por qué no gastan eso peleando con Maduro? Eso es una cosa que hay que discutir, porque si no, este proceso de fragmentación, de partiditos, de odio, de enfrentamiento entre unos a otros, no solo te aleja del gobierno, sino que favorece a Maduro. Sí, indudablemente, fíjate. Tú hablabas del tema de la usurpación, del abandono de cargo. Si hubo abandono de cargo, fue en ese lapso desde que se aprobó en la Asamblea Nacional el abandono de cargo. Luego vinieron las protestas del año 2017, en donde este mismo sector abstencionista pedía adelanto de las elecciones. Cuando el gobierno decide adelantar las elecciones, entonces ese sector se mete abstencionista. Y se mete abstencionista porque, como María Corina no podía ser candidato, Capriles no podía ser candidato, etcétera, porque estaban inhabilitados, entonces ellos decidieron meterse a abstención. Los dos Henry se ponen de acuerdo. Nadie quería contarse con Henry Ramos porque obviamente ADE tiene una plataforma, una organización, tenía 4 gobernadores, llevaba una ventaja, nadie quería hacer primaria, pero se ponen de acuerdo para hacer unas encuestas. Hacen las encuestas y Henry Ramos pierde hasta la que él escogió. Y entonces él también se mete abstencionista. Esa es la verdad de lo que pasó en ese periodo. Bueno, Maduro es reelecto. Ahora, yo te pregunto, porque aquí hablan mucho de los 60 países y se olvidan de hace 3 años y pico, de la constituyente. La constituyente la desconocieron 83 países, 83 más que 60. 3 años y medio es más que 2. O sea, y no ha pasado nada por eso. Entonces, los tiempos de la comunidad internacional, nosotros lo hemos dicho muchas veces, no van al ritmo y en el deseo del sufrimiento de los venezolanos. Y como para nosotros la gente sí está primero, pues es que lamentablemente, así como este sector de la oposición no escucha, también desde los entes gubernamentales tampoco prestan atención, porque hay una lucha es por el poder y el pueblo llano, la mayoría de los venezolanos en el medio, sufriendo a consecuencia de eso. Nosotros por eso no nos hemos quedado solo en la crítica, en ese debate. Nosotros sí practicamos con hechos y no con palabras. Nosotros hemos presentado propuestas a lo largo de estos años a nivel económico. En la actualidad actual, producto de la emergencia nacional, le hemos llevado al gobierno, mira, en lo sanitario, en lo productivo, en lo social, mientras que está esta emergencia, hay que hacer esto. En el tema de la contingencia, fuimos a pedir un derecho de palabra en el Consejo de Estado recientemente, fuimos a donde el ministro de Salud y le alertamos lo que, de paso dicen los expertos, no es que nosotros estamos inventando el agua tibia, ahí está el tema de la academia. Ahí está el pico. Eso se advirtió y lamentablemente no se tomaron las medidas para que eso, no llegáramos al punto que de paso está más grave de lo que todavía dicen, y no porque el gobierno quiera mentir como dice algún sector. Es que hay un retraso entre 6 y 15 días en las pruebas que se elaboran y eso indudablemente que no está reflejando en el día a día lo que está sufriendo. Pero además hay un miedo en un sector que se le han presentado todos los síntomas, que pudieran tener el coronavirus, pero no van por miedo a que los confinen, los metan en un hotel, en un CDI, etcétera. Conozco la semana pasada en un solo día
porque nosotros andamos en la calle, 13 casos, así, incluyendo 3 familiares, Kiko, pero además uno ha vivido muy de cerca, porque hay otros que dicen que no, que es que el gobierno nos mete en cuarentena porque se está acabando la gasolina, o porque, bueno, es verdad que hay un problema con la gasolina, en donde también nosotros hemos planteado algunas cosas puntuales al ministro Tarek El Aizami, que es el que está al frente de esto, pero no es menos cierto que la pandemia es una realidad, porque además es una realidad mundial. Entonces, bueno, aquí pareciera, bueno, es mentira que Diosdado tiene, es mentira que el otro tiene. Bueno, resulta que aquí parecía que fuéramos inmortal, cuando la realidad es que somos más vulnerables que cualquier país del mundo. Fíjate, metiéndonos en la conferencia episcopal, el cardenal Baltasar Porras, en Fedecámaras, cuyo presidente, Ricardo Cusano, dice lo mismo que la conferencia episcopal. Lo dijeron en Fedecámaras. Fedecámaras está diciendo lo que tú acabas de decir. Primero la gente. Pero el cardenal, en su intervención en Fedecámaras, dice, por amor al país, porque amamos al país y a los venezolanos, tenemos que buscarle soluciones y entender que hay que buscarle salidas que contribuyan a que la gente pueda recuperar su estándar de vida. Eso lo dice Fedecámaras también, pero lo han dicho no sé cuántas ONG. Yo he firmado no sé cuántos comunicados, todo el que me dice, méteme ahí, diciendo lo mismo. Pero claro, entre los Estados Unidos, el embajador en Story, que se ha reunido con los gobernadores, que se ha reunido con diversos sectores sociales, diciéndole, mire, los Estados Unidos no va para el baile, pero que además eso se utiliza internamente en la guerra de acción democrática se utiliza. Si tú vas para la elección, pierdes la visa, te van a quitar lo que tengas en los Estados Unidos, se utiliza como amenaza, así como los otros sectores también lo utilizan, porque esto es una batalla campal. Y así tú vas recorriendo el país y encuentras, bueno, el Frente Amplio, que de amplio no tiene absolutamente nada, porque expulsa a Lady Gómez, la gobernadora más importante del país según las encuestas, la que ha tenido en el estado Táchira una actitud incuestionable, pues la expulsan. Entonces hay una enorme presión, los millones que se gastan en esos laboratorios para que el que diga, mire, yo voy a votar, lo linchan. Entonces generan una incertidumbre, pero las encuestas están diciendo la verdad. ¿Qué dicen las encuestas? Que si Guaidó va a la elección, fíjate, hay otra que acaba de salir, se gana por 60 y pico %, más que en el 2015. Fíjate, si Guaidó va a la elección. Pero cuando tú le quitas a Guaidó, la diferencia entre la gente que quiere votar y lo que le agrega a Guaidó son 12.3 puntos, la de Delfo que fue presentada en la UCAP. Pero fíjate el detalle, cuando tú vas a ver las cifras de Internet en Venezuela es 15% y Guaidó tiene de diferencia 12.3. Es decir, que ese debate sobre benditos traidores, escupidos, comunistas, etcétera, ratas, porque hay un amigo que me dice, sí, hay alacranes, pero también hay parásitos y hay unas ratas, porque esos que utilizan esos chantajes y compran gente que están no solo en el lado moderado, también son bichos, ¿no? Pero yo digo, no, chicos, no digas eso. El tema es que todo este debate no se da en términos constructivos para producir unidad y correcciones, sino que se da para descalificar al que piensa distinto. ¿Y eso qué diferente tiene de lo de Maduro, del estilo? Fíjate que Lukashenko, en una declaración que da hoy, dice, sí, yo soy autoritario. Pero ahí está el pueblo encendido, con el voto. El voto en Bielorrusia sirvió para enseñarle al mundo, bueno, que ese señor es un autoritario que tiene no sé cuántos, 20 y pico años mandando, y que ellos requieren de solidaridad internacional. Dios quiere y se la den como en el caso de Venezuela. Ya regresamos, aquí con Omar Ávila. Bueno, Omar Ávila, nuestro invitado diputado. Le puse ahí un plato para que usted me diga cómo se come. Fíjate, eso me hace recordar luego de la elección del 20 de mayo del 2018. Nosotros decíamos, porque es en vez de acusar, de decir lo malo, porque entonces decían, no, que la gente se vendió, que son unos lambucios por una bolsa de comida, por un bono. Y no es verdad. En ese momento habían 16 millones de venezolanos inscritos en el carnet de la patria. De los 16 millones, 6 votaron por Maduro, 3 votaron en contra.
y resulta que 10 millones se abstuvieron. Cuando tú sumas 10 más 3 es 13. Entonces, quiere decir que el 70-80% de la gente no es verdad que se vendió por un bono. Entonces, pero además, ¿cómo yo te enamoro a ti insultándote y descalificándote? ¿Cómo construyo esa mayoría que la tengo que construir de paso desde el lado de quienes estuvieron afectos al gobierno? Pero además, ¿cómo? Bueno, cuando yo tengo mi nevera full, es muy fácil decirte, no agarres la caja, no cobres el bono, etcétera, porque bueno, tienes que rebelarte. Bueno, pues, tengo la nevera full, o en ese momento cuando había escasez, así como los enchufados del gobierno, también hay enchufados en nuestros lados que igualito agarraban su avioneta, iban y compraban en Aruba, en Curazao, en cualquier isla de este, y hacían su mercado sin problema, o podían comprarle a los bachaqueros lo poquito que teníamos en el mercado. Entonces, muy fácil esa posición. Es muy fácil acusar, bueno, por deporte lo digo yo, a mí hasta corrupto me llamaron, yo digo, yo no manejo ni la plata en mi casa, entonces, ¿cómo soy corrupto? Además, hay dos cosas en la vida que tú no puedes ocultar, la tos y la plata. Eso es una realidad. Si yo estuviera cuadrado con el gobierno y me hubiesen dado ese poco de plata, como dicen, bueno, ahorita no estuviera en esta lucha peleando y que para que me habilitaran, mi partido estuviera ahí, por ejemplo. Entonces, hay muy a la ligera, acusaciones muy a la ligera, de una manera muy irresponsable y, bueno, lamentablemente ese sector de Twitterzuela, de Narnizuela, bueno, se deja llevar por complacer a un pequeño público que la mayoría ni siquiera está aquí. O sea, bueno, recientemente estuvo hace pocos días en tendencia, por ejemplo, el exalcalde Ledesma. Todavía incluso ese sector dice que es alcalde metropolitano, aun cuando ha habido como 3 elecciones más después de eso. Pero, no, y la disolvieron la alcaldía metropolitana. Exacto, pero bueno, entonces, bueno, lo vimos ahí en Madrid, con un carrito que se desbordaba, bueno, es muy fácil así, decir, vamos a matarnos, pero vamos a matarnos ¿quién? Si tú ni siquiera estás aquí. Entonces, es un poco todo lo que hay que reflexionar en positivo para, bueno, realmente poder construir una ruta que parece larga, pero que es la única segura. Este año hay elecciones parlamentarias, el año que viene gobernadores y alcaldes. Si nos hemos unificado en el 2022, podemos pedir un referéndum revocatorio, y si no, tenemos que seguir organizándonos con fuerza para en el 2025 poder expulsar el gobierno con la única arma que nosotros tenemos, que es el voto. No hay otra, no hay otra. Que eso no le guste a la gente, que le parezca largo, bueno, mientras más, lamentablemente, mientras más tarden en entenderlo, bueno, este gobierno cada vez se puede perpetuar más. Pero además aquí, la gente dice, ¡dictadura! Porque suena más feo. Pero la verdad, las ciencias sociales no se inventaron de gratis. O sea, este es un gobierno, un régimen autoritario, hegemónico, que ha pasado a un nivel no competitivo. Eso es lo que dice la ciencia social, eso no lo estoy inventando yo. Pero así como también te dicen el régimen, porque suena más feo. Bueno, yo los invito, cuando tú escribes, busca ahí el sinónimo, gobierno, régimen. Aunque suena más feo régimen que gobierno, es verdad. Pero es lo mismo, es un sinónimo. O sea, entonces, aquí hay dos señores que están manejando los reales de los venezolanos. Nicolás Maduro en el país y Guaidó afuera. Ahora, Guaidó afuera ha tenido una gran oportunidad y tampoco se ha dedicado a atender a la gente. Aquí, sobre todo los países de la región, dieron estatus de refugiado a muchos de esos 5 millones de venezolanos que se han ido, pidieron dinero a costa y a costillas del pueblo venezolano que estaba sufriendo, que se fue desesperado por la situación país, y hoy en día tú ves que ni siquiera los están atendiendo, y por eso vemos cómo, bueno, tengo compañeras que se han venido de Ecuador, por poner algo, y han durado 2 meses y medio, Kiko, para poder ser liberados nuevamente en su país. O sea, esa es una realidad, esa es una realidad que además no está viendo esos dos sectores del gobierno, porque si el gobierno fuera responsable, en vez de decir, no, es que aquí la cosa no está mala, fíjate que la gente se quiere devolver. La gente el gobierno lo que le estuviera exigiendo a esos países de la región es atiéndelos, porque a ti te dieron plata para eso. Pero fíjate lo que es la realidad versus el discurso, porque le conviene en su narrativa. Entonces, si yo fuera Guaidó, y se lo dije en su momento,
Yo le dije, bueno, y antes de la pandemia, yo tuviera un poco de campamento en toda esa frontera, en toda esa broma, dándole comida, dándole atención a esos 5 millones de venezolanos que están afuera. Entonces, bueno, yo estoy en la Comisión de Contraloría, yo presido la subcomisión que está investigando Monómero. Mira, Chico, No, Patricia Poleo Casa, de eso es un vamos a hablar de eso. tema para que podemos hablar Pero vamos a hablar de a eso. posterior. Fíjate una cosa, yo a Antonio Ledesma le tengo muchísimo cariño, porque compartí con él muchísimas bombas lacrimógenas, con Leopoldo, con todo el liderazgo, incluso con María Corina, con Henry Ramos. Las últimas 3 veces que yo entrevisté a Henry Ramos durante el 2017 fue en medio de las bombas. Y hemos compartido 22 años de lucha, juntos. Y cuando enfrentamos el referéndum, éramos hermanos. Pero ahora resulta, Ledesma, desde Miami, o de España creo que está él, de Madrid, dice que aquí hay un armamento atómico. ¿No? Y va a montar unas bases chinas y no sé qué cosa. Eso está dirigido al mercado americano, para que vea a Venezuela como un peligro. Pero aquí eso no es verdad. Tú estás mintiendo. Porque quieres generar, bueno, es que la realidad venezolana no necesita de eso, porque aquí, bueno, imagínate tú, yo llevo un mes y no sé cuánto, voy para 2 meses sin agua, pero hay gente que tiene 2 años. O sea, que no me vengan con ese cuento porque la realidad es más cruda que la ficción esa que tú estás inventando. Pero Ledesma, con el cual yo siempre discutí votar o no votar, ¿por qué no me respetas? ¿Por qué tú respetas, me dices traidor, todo el que vaya a votar, si yo creo en eso, si yo creo que el voto es un arma de lucha, ahí está en Bielorrusia, ahí está en Bolivia, si a la humanidad el recurso para la liberación de los pueblos más importante en los conflictos contra los autoritarismos, contra la gente que se quiere quedar gobernando netamente ha sido el voto. Entonces, ¿por qué me conviertes el voto en una estupidez cuando el voto es el alma de la democracia? Pero en vez de reconocerme, porque tú me pides que te siga, que tú eres el liderazgo, ¿y por qué no me reconoces? ¿Por qué no comienzas por decir, bueno, sí, hay una gente que existe y cree en el voto? ¿Por qué me descalifica? Ya ahí hay un error que hay que corregir. Porque no es el fraude del gobierno. No, soy yo que quiero votar. Es el pueblo que quiere votar. Los 3 millones que votaron por Falcón. ¿Te gusta o no? La oposición tenía para ese momento 7,5 millones de votos. Bueno, 3 millones votaron. O sea, casi la mitad votaron por Falcón. Entonces, ¿por qué desconoces mi argumentación? Y ni siquiera me dices cuál es la salida que tú me propones, que no sea mentira, que no sea un cuento. Porque la señora María Corina Machado, que casi que excomulgó a la conferencia episcopal, bueno, María Corina, explícame por qué tiene 20 años diciendo que Maduro y Chávez se van mañana y no se van. Ese es el debate. Ahora, yo creo que tú eres coherente en lo que dices, María Corina. Ledesma, yo creo que tú eres un luchador, que te quitaron la alcaldía, que te persiguieron, es verdad. Pero reconóceme. No puede ser que mi lucha sea para que tú me reconozcas. Que mi intervención contigo es, mira, no me ofenda. Oye, eso habla de unos niveles de liderazgo muy chiquitos. Vamos al corte y ya regresamos. ¿Por qué cuesta tanto, Omar Ávila, nuestro invitado, que la oposición se reconozca en su diversidad? ¿Por qué tienen que uno descalificar a los otros? Cuando cada cual cree en lo que cree. Somos diferentes y la diferencia más bien debería aplaudirse porque cada cabeza es un mundo. Reconocer que la gente tiene derecho a pensar como quiera no debería ser una pelea, una pugna, una cosa que divida. Al contrario, debería ser la base de la unidad. Fíjate, es que hay una incoherencia, Kiko, en esta dirección política que hasta ahora ha estado al frente de la oposición venezolana, entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Por qué? Porque hoy día dicen una cosa porque me conviene, por mis intereses personales, mañana si no me conviene, cambio el discurso. Y aquí, lamentablemente, muchos tienen memoria corta, cosa que no me pasa a mí. Y por eso siempre les recuerdo algunos capítulos como lo que hemos venido hablando. Fíjate, Ledesma con todo y que le quitaron el poco de competencia, fue a la reelección, siguió luchando a través del voto, con todo y que le habían quitado el 90% de los recursos de la alcaldía, pero fue a la reelección, dio esa lucha ahí. Bueno, lamentablemente ocurrió el encarcelamiento, etcétera, y bueno, entonces cambió radicalmente su posición. Y así lo han hecho todos. Te pudiera pasar
todo el programa dándote ejemplos. Ramón Muchacho, cuando estaba aquí y era alcalde, ve ese Ramón Muchacho y ve el Ramón Muchacho ahora desde el exterior, totalmente otro, Julio Borges, por ponerte un último ejemplo y salí de eso. O sea, Julio Borges aquí, bueno, era el que, bueno, yo, o sea, si a mí me pegan, le pongo el otro cachete porque me peguen, pero, o sea, yo no puedo ser violento. Ahora resulta que Julio Borges es uno de los dirigentes más radicales que hay. Entonces, ahora, el tema es que hay tienen un negocio redondo en donde se está beneficiando un pequeño grupo. O sea, aquí a esos diputados virtuales de Guaidó, ahí les pagaron la bonificación. ¿Cómo es eso? Bueno, se aprobaron para pagarle $5.000 mensuales y le pagaron con retroactivo y todo lo que da el año. A esos recursos lo aprobaron. Y cuando aprobaron también lo de los $300 que le iban a dar 3 meses seguidos al sector salud. Pregúntale a cualquier médico si le ha llegado los primeros $100. Entonces, ahí podemos ver pero ese ponerse tipo de a acción. descalificarse uno a otro No, es como, es que no digamos, es un tema de descalificación solamente, es un tema de que practicar y haz realmente lo que dijiste. O sea, está bien, le pagaste a los diputados, a esos grupos de diputados, bueno, dale lo que le ofreciste también a los médicos. ¿Por qué no se los has dado? O sea, a eso es que voy, porque además, en esta situación que estamos, y como te digo eso, te digo, bienvenido sea la ayuda que acaba de llegar, que va a repartir la Cruz Roja, producto de eso. Ojalá ese fueran el tipo de acciones que se hagan. Ojalá aquí Citgo, que produce 3 veces más que lo que consumimos diario aquí en combustible, ojalá Guaidó, que controla Citgo, empezara a mandar barcos de gasolina para acá y que sea el gobierno que no se lo deje entrar. Fíjate la diferencia, como le decía yo en el pasado, cuando empezó el tema del control de Citgo, que la pelea era con 32 niños en ese momento, lamentablemente, que tenían que operar, y Maduro decía, no puedo porque la fundación, el dinero es de Citgo y eso ahora me lo quitaron, y Guaidó decía, no lo mando, agarra, hazle la diligencia, y que esos muchachos sean el gobierno de Nicolás Maduro, que no deje salir esos infantes a hacer la operación. Entonces, practicar con hecho lo que tú criticas, o sea, de verdad ocuparte dentro de lo que está en tus posibilidades de la gente. Ese es el deber ser, eso es lo que se debe hacer y eso es lo que tú debes demostrar de verdad si quieres y aspiras ser gobernante en este país, de hacerlo. Pero además, aquí uno de los principales problemas que tenemos en la oposición es que se ha estado peleando este sector, digamos, yo digo, por una medalla de plata. Aquí no ha habido un verdadero liderazgo en la oposición. Aquí hemos tenido candidatos, más no líderes realmente. O sea, el propio Ledesma, mucha gente decía, y por eso los 800.000 que votaron en su momento, cuando le hicieron todas estas cosas, no salieron a defenderlo, porque, o sea, no había una identificación. Yo voy a votar por Ledesma porque es el menos malo, porque es el de la oposición, es el que va en contra del gobierno, pero no voy a votar por Ledesma porque tiene un liderazgo. Y así ha tenido sus pros y sus contras, quienes nos han gustado o no nos han gustado ciertos y determinados candidatos, pero como estamos en la acera del frente, bueno, hemos tenido que votarnos, nos gustará más o no. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, cuando se recompuso la ruta, que en vez de Rosales hubiese sido Teodoro el candidato, pero no fue Teodoro, y yo igualito voté por Rosales y trabajé por Rosales. Entonces, eso nos ha pasado a lo largo de estos años, quien le gustó Capriles, quien no le gustó Capriles, etcétera, hasta la época Falcón. Esa es una realidad. Ahora tú tienes que reconocer y saber, además nosotros, como diputados de la Asamblea Nacional, fuimos producto de un voto del descontento, no son votos de Kiko, no son votos de Omar Ávila, no son votos de Juan Guaidó. Aquí muchos se creyeron que, bueno, eran los líderes más bravos, que tenían no sé cuántos votos, pero además una Asamblea Nacional que estaba sobre representada, porque nosotros sacamos el 53% de los votos, el gobierno sacó el 47%, el país estaba prácticamente mitad y mitad, y hay una dirección política que se creyó que de verdad nosotros éramos 2/3 y que ya podíamos aplastar y pasar por encima del gobierno, y en ese juego del todo o nada no hemos podido avanzar realmente. Cuando hemos tenido la fuerza, no hemos sido capaces, maduros, de resolver ese problema. Fíjate, un ejemplo para el tema electoral. En el año 2014 estaba acordado elegir un nuevo poder electoral allá en Dominicana.
pero entonces aquí se había llevado, el sector opositor había llevado un chorizo con 60 y pico de procesos, pusieron en 67 puntos, entonces si no aprobabas las 67, entonces no firmábamos nada. Entonces, desde aquel momento hubiésemos tenido un poder electoral en donde el gobierno, de paso, cedió, porque aquí tocaba elegir solo 2 rectores, y el gobierno dijo, vamos a nombrarlos todos. Esa es una realidad. No teníamos en la Junta Electoral, ahora tenemos. Omar, ya terminó el programa. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, espero que todos esos grupos que me enseñaste ahí, buenos y malos, sirios y troyanos, ángeles y demonios, pues tengan acceso a la participación electoral. Hay que luchar por eso. Luchar porque al final de cuentas el país se exprese. Gracias por estar con nosotros, Omar. Gracias a ustedes por compartir su Kikosi, que cada día agarra más y más audiencia, porque el país cada día está más y más loco. Hasta luego.